muestra su satisfacción. Atención. Silver medalist, Chile. 银牌获得者是代表智利的运动员 Fernando González. Grande Fernando. Fernando González, medalla de plata del tenis olímpico en Beijing 2008. Gracias, Peña. El deporte chileno tiene mucho que agradecerte por tanto triunfo, por tanta alegría, por tanto ejemplo. Fernando González, el deportista con más medallas de la historia del deporte de Chile. ¡Grande, Peña! Emocionante el momento, valía la pena esperar. Ahí está en el podium olímpico, lugar solo reservado para los grandes. Gold medalist and Olympic champion, Spain. 金牌获得者，奥林匹克运动会冠军是代表西班牙的运动员 Rafael Nadal. Merecidísimo campeón. El oro olímpico en Beijing, Rafael Nadal. Storace de Italia, Hewitt de Australia, Andriev de Rusia, Meltzer de Austria. En fin, la lista larga que termina con Fernando González. Le ganó a Djokovic también. Esos son los triunfos que acreditan al mejor del mundo. Hay que decirlo objetivamente. Merecido, limpio, transparente, justo el triunfo del señor Rafael Nadal. Nada que alegar. Vamos a escuchar el himno de España. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Spain. 女士们、先生们，请起立，奏西班牙国歌。La emoción del Rafa, el pecho inflado de Fernando González. Orgulloso de ver a nuestra bandera ahí arriba. Compartimos la emoción. Otra vez la bandera chilena izada en lo más alto de unos Juegos Olímpicos. Gracias a Fernando González, otra vez. Ahí están los tres compartiendo lo más alto del podio. Djokovic, Nadal y el Peña González. Estamos orgullosos, Fernando. Todos los chilenos tenemos ese sentimiento, sincero, de verdad. Los tres personajes del momento del tenis mundial, que mañana serán objeto de crónicas, minutos en la radio, imágenes de televisión. El saludo de Fernando y Rafael Nadal. Los tres jugadores más importantes del tenis olímpico han recibido su premio. Televisión Nacional de Chile y su área deportiva presentaron Tenis Olímpico. Con el auspicio de Universidad de Santiago de Chile, presentamos Estado Nacional. Entre
entre pasiones y tensiones, la Cámara Baja dio la nota alta y se transformó esta semana en terreno de definiciones al límite. Por un voto, el proyecto Transantiago siguió su curso rumbo a un pantanoso Senado. Y fue en ese escenario donde el DC Gabriel Asensio crispó el ánimo aliancista. A cambio de su sí, logró un convincente aporte del gobierno para su distrito en Chiloé. Las aguas también se agitaron en el socialismo con la nominación de Marcelo Chilling como el nuevo diputado de la República y de Francisco Encina como presidente de la corporación. Los socios se dijeron de todo. La delincuencia en Chile, entre la sensación y la realidad. Los dos extremos de una discusión que mete miedo y siembra indignación. Pauta de actualidad pura que nutre Estado Nacional y con dos invitados de carácter, el flamante diputado Marcelo Chilling y el subsecretario Felipe Arboe. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Saludamos a nuestros panelistas estables, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Y saludamos, por cierto, a nuestro primer invitado del programa de hoy. Estamos junto al subsecretario del Interior, Felipe Arboe. ¿Arboe o Harboe, como le dicen algunas radios? Harboe, pero da lo mismo a esta altura. Ah, ¿de buenas verdad? Tardes a todos. Sí. Ya, con Felipe Harboe. A ver, ¿le tincaba ser alcalde de Santiago? Porque se habló mucho de su nombre, que podía proponer el PPD, ¿o esto fue un blufeo del PPD? Creo que una legítima aspiración del PPD, digamos, pero yo estoy cumpliendo otra función y lo dije del primer minuto. Hoy día la preocupación principal en el gobierno es mejorar las condiciones de seguridad y eso es un trabajo 24 horas, así que yo estoy muy feliz trabajando junto a la presidenta Bachelet. Pero la pregunta era, ¿a usted le tincaba o no? Lo que pasa es que no es la hora de anteponer proyectos individuales ante proyectos colectivos. Yo soy un hombre que juega en equipo y eso creo que si el equipo lo necesita en este campo de juego, me quedaré jugando en este El campo equipo era el PPD, le estaba pidiendo ser alcalde. Pero el equipo es el gobierno de la presidenta Bachelet y es el compromiso cuando ella me convocó a esta misión. Yo acepté gustoso, honrado y creo que uno tiene que tener la suficiente capacidad, insisto, para anteponer los proyectos colectivos ante los individuales. ¿Se siente solo en su lucha contra la delincuencia en el gobierno? Se lo dijo Espina hace algunas semanas atrás, que la verdad que usted es el único que se cree el cuento al interior del gobierno, de la concertación, de la importancia de luchar contra la delincuencia. No, mira, si aquí pasiones más, pasiones menos, aquí hay un equipo de trabajo. Nadie puede dudar del compromiso que tiene Carabineros a través de su general director y todo el mando. La Policía de Investigación, el Ministerio Público, la Estrategia Nacional de Seguridad con 12 servicios. Estamos hablando de un equipo de trabajo día a día. Yo no entraría en descalificaciones personales. Yo creo que la gente está un poquito cansada de hacer politiquería con el tema de la delincuencia y lo que quiere es trabajar en conjunto y ahí hemos estado demostrando algunos resultados. Pero esto es un tema de día a día y un trabajo en equipo. Sí, pero no me respondió que justamente le preguntaba si un poco solo al interior del gobierno en tomarse en serio este tema. Cuando yo le muestro la estrategia de seguridad pública y vea que hay comprometidos 12 ministerios, claramente uno no está solo. Cuando la presidenta Bachelet en el 21 de mayo hace referencia al tema de la seguridad, cuando se aumenta el presupuesto de Carabineros de investigación, el presupuesto del Ministerio del Interior, cuando aumentamos los niveles de decomiso, cuando aumentamos los niveles de los centros de la creación de centros de víctimas, eso es un trabajo en equipo, no es un trabajo de un subsecretario. Sería muy ególatra de mi parte. Es un trabajo en equipo. Hay muchas personas anónimas que trabajan en esto, a los cuales corresponde agradecerle. Lo que pasa es que a lo mejor a uno le toca dar la cara en esto. Es como ustedes, que son los conductores de un programa, pero detrás de este programa hay un conjunto de personas que hacen posible que esto sea así. Y eso es trabajo en equipo. Bueno. Un homenaje a nuestro editor, a nuestros periodistas, a quienes están detrás entonces. Bueno, de inmediato vamos a una nota que aborda un poco cuál es la realidad del problema y del tema de la delincuencia en Chile, que es un tema que ha sido, por cierto, bandera política de muchos sectores políticos y también es un tema que se presta para bastantes confusiones, porque hay ciertas encuestas que hablan de la sensación de inseguridad, otras que hablan de verdad cuando la gente es víctima de delitos. ¿Qué pasa con este tema? Porque en Chile hay cierta dicotomía entre los niveles de delitos reales y esta sensación de miedo, lo vemos en la siguiente nota. Un estudio de la Oficina de Fiscalización contra el Delito, dirigida por el siempre sagaz Alberto Espina, indicó que el año pasado hubo 298.128 denuncias por robo. Esto es un robo cada 1 minuto 46 segundos. Pero Paz Ciudadana fue más allá y señaló que la cifra negra, compuesta por los delitos que no son denunciados, aumenta un 53%. Esto es que un chileno es asaltado cada 48 segundos. Ahí va uno. Ahora solo echemos a andar el cronómetro.
Mientras nos preguntamos por qué esta famosa cifra negra tan alarmante o esos índices de temor alto o muy alto que según Libertad y Desarrollo se empinan sobre el 60%, mientras por otro lado vemos que en los últimos 5 años la victimización real ha tenido un claro descenso. ¿Quién gana con esto y por qué? Ganáis y podéis ganar elecciones. Para Lavín, por ejemplo, un tema clave de su figura es la lucha contra la delincuencia, de su candidatura. Había varios como hitos, el botón de pánico, en fin. Puede ser 100.000 pesos, pero si la denuncia da origen a que se desbarata una red completa de microtráfico, puede ser que la recompensa sea 1 millón de pesos. Yo creo que el discurso del miedo es vendedor y es de fácil audiencia. ¿Quién puede estar en contra, ¿no es cierto?, de luchar contra la maldad? ¿Se fijó? Han pasado 48 segundos. Es la hora de un nuevo asalto. No, si de verdad me robaron hace menos de un minuto. Nos hablaba la coautora del libro La Guerra y la Paz Ciudadana del año 2000, que analizó el discurso del miedo en el ámbito de la delincuencia. El centro de nuestro libro era en ese minuto la Fundación Paz Ciudadana como rostro de este discurso del miedo. Una paz ciudadana que según la propia Marcela ya no actúa de ese modo. Con mucho más estudio, con un discurso menos Don Graff. Pero que en su época Don Graff, cuando contaba en su directiva al mismísimo Edmundo Pérez Lloma, entre otros, dejó sentadas las bases para el desarrollo de una especie de marketing de la inseguridad. Los niveles de delincuencia en Chile no se condicen con los niveles de miedo. Por ejemplo, en ciudades como Caracas o en ciudades colombianas, en el fondo, los niveles de asesinato, de homicidio son muy altos. Y en Chile no se vive matando gente. Pero sí ha habido un aumento del temor o la sensación de temor. Y eso se ve reflejado en algunas prácticas como, digamos, el uso de armamento. Y sí, se fijó bien. 48 segundos, hora del asalto. ¿Qué más tení? Aquí tenemos los nichos donde los tiradores se colocan. Nos comenta un instructor de disparo a quien los cacos tienen de casero. Yo tengo 4 asaltos en el cuerpo, 3 con arma de puño y 1 con arma blanca. Y que en su club de tiro recibe a gente acomodada. Yo diría que son ejecutivos de segundo y primer nivel, y mujeres también. A quienes instruye por 95.000 pesos el curso en el correcto uso de esa arma de fuego que no puede faltar en el hogar. El tener un arma de fuego es comprar una sensación de seguridad. Pero, ¿por qué habremos llegado a la necesidad de un arma para sentirnos seguros? Hay varias variables, el mismo conocimiento de la gente respecto a los delitos. Bueno, la globalización, todo va ayudando a que uno naturalmente se vaya anticipando a ser víctima de un delito. De hecho, entre 2006 y 2007 creció significativamente la cantidad de gente que piensa que la delincuencia en Chile ha aumentado. Extraño fenómeno, si vemos que en igual periodo la realidad indica que los delitos de hecho disminuyeron. ¿Por qué creemos que aumentó si disminuyó? Y sí, hace como 10 segundos se registró un nuevo asalto. Mira, yo trabajo en el periodismo policial desde 1979. Delitos, olvídate, uno diario, ponle tú durante 30 años, cada no sé cuántos dará, pero da muchos delitos. Según ese cálculo, 1957 delitos difundidos en toda su carrera, para ser exactos. Obviamente, si todos los medios que entregan el asalto del día, el robo del día, el homicidio del día, van creando una sensación que las estadísticas muchas veces no reflejan. Cuando Guillermo empieza a hablar de las noticias, las primeras 5 noticias, yo literalmente empiezo a llamar al 133. Teoría razonable, sí, que podría explicar en parte la magra evaluación del ciudadano que vetela y lee los diarios hacia el gobierno en esta materia. Tanto así que el año 2006, el primero de la actual administración, la moneda reprobó el ramo con una inédita nota roja. Y cerramos con un quinto robo en lo que va de la nota. Un asalto cada 48 segundos, cursos de tiro para repeler asaltos. Le dejo a usted la inquietud y no le robo más tiempo. Sería el colmo en una nota como esta. Bueno, sin duda uno de los temas complicados para tratar de comprender el tema de la delincuencia es el tema de las cifras, de la superposición de estudios que hay entre un organismo y otro. Pero básicamente hay una pregunta de fondo. ¿Qué pasa en Chile, subsecretario, que la percepción de inseguridad es tanto más grande y no se condice con las cifras reales de delincuencia? ¿Es culpa de los medios de comunicación o es culpa de la utilización política que se ha hecho, como decía la nota, porque el tema de la delincuencia hace ganar elecciones, decía la periodista Marcela Ramos? Bueno, hay una mezcla de varias circunstancias. En primer lugar, de que los delitos tienen hoy día mayor cantidad de violencia. ¿Qué es lo que ocurría antes? Antes el delincuente, el lanza, tenía ciertos parámetros éticos. Había una proporcionalidad entre el daño causado
y el beneficio esperado. Cuando media la droga entre medio, termina esa racionalidad. Entonces es posible que una persona, por quitarle una bicicleta, le pongan un balazo. No hay proporcionalidad en eso. Y eso genera una sensación de temor. En segundo lugar, porque efectivamente tenemos proliferación en la información que existe por lo demás. Lo que pasa es que muchas veces se da la información del hecho ilícito, pero no necesariamente en la misma proporción se da a conocer las medidas que se están adoptando para superarlo. Y en tercer lugar también, porque la gente va comentando mucho más los hechos delictuales. Pero hay un punto que es relevante, es que también la inseguridad en este país es un gran negocio. Es un gran negocio porque el mercado del miedo genera un mercado de crecimiento inorgánico de la seguridad privada, por ejemplo. Y la gente le vende en tranquilidad con una alarma, con un cerco eléctrico, cuando no necesariamente eso se adquiere cuando uno está pagando por ese servicio. Otro aspecto relevante es el que dice relación con la nota que ustedes daban. Un centro de estudio, que en realidad no sé centro de estudio, pero señaló esta teoría de los delitos por unidad de tiempo. Hay que ser extremadamente cauto en esto. Ningún país serio en el mundo, hace comparaciones de delito por unidad de tiempo. ¿Por qué? Le voy a dar el siguiente ejemplo. Podemos llegar a la siguiente distorsión. Si yo aplico exactamente lo que dice la oficina esta que señala esta proporción... Esa oficina esta es la que tiene el senador Alberto Espina, Yo ¿no? le voy a dar el ejemplo. Si yo aplico exactamente lo mismo, yo puedo decir lo siguiente. En Estados Unidos existen al año 17.000 homicidios promedio. Eso, si lo traspolamos por unidad de tiempo, quiere decir que habría un homicidio cada 30 minutos. En Chile, el número de homicidios es de 1.300 homicidios al año, lo que equivale, en unidad de tiempo, a un homicidio cada 4 horas. Si yo fuera el encargado de tomar decisiones políticas a ambos países, ¿dónde me concentraría? En Estados Unidos, dada la prevalencia en materia de tiempo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que en Estados Unidos hay menos delitos que en Chile. Y la población es más grande. La población es, claro. Entonces todas las comparaciones se hacen, por tasa de población. Y ahí Estados Unidos tiene una tasa de homicidio de 4 homicidios cada 100.000 habitantes, Chile de 6. Ese es el punto importante. Entonces hay que poner serio en cómo se mide la delincuencia. A ver, Oscar, Ena, ¿eso no demuestra de alguna manera que finalmente el tema de la delincuencia se utiliza políticamente? La forma en que se da a conocer finalmente es una forma de hacer una crítica al gobierno y de aprovechar esto para, de alguna manera, tocarle el punto débil a un gobierno como el de la Concertación. Mira, yo pienso, digamos, que este tema de la seguridad y de la delincuencia es un tema fundamental y de los más básicos de una sociedad políticamente organizada. Porque resulta, digamos, que el bien primario del ser humano, de la persona, es la vida. Y en consecuencia, la preservación de la vida, de la integridad corporal y de los bienes son 3 bienes que son fundamentales como base, digamos, de una sociedad decente y bien organizada. En consecuencia, digamos, es ultra sensible. Yo diría, digamos, que se pueden dar muchas explicaciones, por ejemplo, digamos, de difusión a través de los medios de comunicación. Yo decía, digamos, alguna vez que nosotros teníamos delincuenciario en vez de noticiario. Bueno, muchas veces, ¿verdad?, que aparece una cantidad de delitos enormes. Y podemos dar, digamos, argumentos sobre el aprovechamiento político, digamos, del hecho de que existan. Pero hay una realidad, digamos, si en una sociedad dada, cualquiera sea, ¿verdad?, existe una percepción de temor de que se puede perder la vida, que se está afectando la integridad corporal o tus bienes, obviamente que eso está mal, algo anda mal, no podemos desconocerlo. Y no podemos, digamos, de alguna manera descalificar esos porcentajes de percepción, digamos, de inseguridad tan fácilmente, digamos. Tenemos que tomarlo muy en serio. Yo empezaría por allí, digamos. Tomemos en serio esto. ¿Qué es lo que anda mal si hay una percepción tan grande de la inseguridad, tanto sensación de temor? De acuerdo, yo quiero partir por algo políticamente poco correcto decir, sobre todo para quienes nos escuchan. Yo creo que en general Chile y Santiago en particular no son lugares especialmente inseguros. Cuando uno ha tenido el privilegio de conocer en otras partes del mundo, y no me refiero a Caracas, Buenos Aires, Bogotá, sino que a capitales de países desarrollados, se da cuenta que la situación particular de nuestro país no es totalmente distinta. Ahora, como bien apuntó Oscar, es insoslayable el dato de que existe una sensación de temor muy fuerte. Y yo creo que es importante indagar cuáles son las razones de esta distancia entre lo que realmente está pasando y la percepción de los ciudadanos. Y además de las que plantea el subsecretario, a mí principalmente se me ocurren 3. La primera tiene que ver con esta clásica queja de las agencias estatales respecto al tratamiento de la delincuencia que hacen los medios de comunicación. Sin embargo, esa es una discusión tan vieja como el huevo y la gallina, que es primero y que es después.
¿Son los medios los que exageran los temas de seguridad ciudadana y por lo tanto se instala la preocupación de los ciudadanos, o justamente porque son parte de la preocupación ciudadana deben ser preferentemente tratados por los medios de comunicación? Hay una segunda razón que tiene que ver con que yo creo que hoy día somos más eficaces en la persecución del delito y por lo tanto suben las tasas de denuncia, lo que no significa necesariamente que haya un alza en la criminalidad, algo parecido a lo que sucede también en la corrupción. Pero hay una tercera razón, y le quiero hacer una pregunta al subsecretario respecto de esto, que pudiera haber alguna percepción de debilidad en torno al gobierno en lo que yo alguna vez aquí denominé el complejo progresista, que es una suerte de pudor o vergüenza que tienen en Chile y en el mundo los gobiernos de centroizquierda para hacer uso de la fuerza que legítimamente monopoliza el Estado en pro de la seguridad de sus ciudadanos. Y yo creo que el subsecretario Herboer no está solo, sin embargo, ha habido un signo distintivo de su gestión que tiene que ver con una mayor firmeza. Y lo quiero poner con un ejemplo puntual para terminar. Cuando se asesinó un carabinero en una protesta hace un año atrás, si en cualquier parte del mundo un policía, habiendo identificado a este sujeto que estaba disparando contra las fuerzas policiales, lo hubiera batido, eso sería algo completamente normal. Si ese mismo ciudadano en Chile hubiera sido batido por las fuerzas policiales en defensa propia, hubiéramos tenido un escándalo de proporción y probablemente estaríamos hablando del último mártir de no sé qué cosa a propósito de esta manifestación. Entonces, hay un tema no de acciones, sino de tonos, que yo creo que es una cuestión también importante poner sobre la mesa. Hay un complejo de gobierno progresista de no usar la fuerza con demasiada fuerza. Yo creo que algo de eso ha habido históricamente y en razón de la historia. Si la gente que asumió en su oportunidad los gobiernos, gente que sufrió la represión de fuerzas de seguridad del Estado de manera completamente inconmensurable. Estamos hablando de una situación muy compleja. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que ha evolucionado. Y nosotros hemos instalado una tesis. La tesis en el sentido de decir, primero, las fuerzas policiales hoy día responden a un mando civil. En segundo lugar, se puede ejercer labores de seguridad con pleno respeto a las garantías fundamentales. Y en tercer lugar, ejercer el control, y sin temor a decirlo, la represión del delito significa ser libertario, porque estamos nosotros protegiendo la libertad ambulatoria y el derecho a la vida de la gran mayoría de la gente que en este país quiere vivir tranquilo. En consecuencia, claramente en lo personal no tengo ningún complejo a ese respecto. Creo que uno tiene que tener la suficiente firmeza para hablarle claro a los delincuentes y perseguirlos, pero también aplicar medidas preventivas y de rehabilitación. ¿Cuántas críticas recibe Carabineros y el mismo Ministerio del Interior luego de que ha sido reprimido manifestaciones de estudiantes secundarios? Hay que distinguir lo que dice relación con el orden público con la lucha contra la delincuencia. Yo separaría, son cosas distintas. Sí, pero tiene el mismo que ver con las facultades y con la capacidad y derecho a represión que tienen o no. Pero yo distinguiría ambas cosas. En este país existe derecho a la manifestación y ese derecho a la manifestación fue conquistado por muchos de los que hoy día estamos en el gobierno. Pero lo que no puede ocurrir es que se confunda en el inconsciente colectivo el derecho a manifestarse con el derecho a la violencia, porque eso desnaturaliza uno de los principales logros de la democracia, cuál es manifestarse libremente. Eso es muy complicado y por eso hay que separar lo que es la manifestación de la violencia. Derecho a manifestarse, sí. Derecho a la violencia, no. Además hay una cosa que es la privatización de la violencia. Obvio. Si el Estado tiene el monopolio de la coerción y un grupo privado, digamos, se toma la calle y ejerce violencia y destruye bienes y afecta, es privatizar pero lo que yo decía es que justamente que muchas veces Carabineros fue criticado, y la misma presidenta dijo que había sido exacerbado el uso de la violencia cuando tuvimos el año pasado la marcha de los pingüinos. Sí, pero, ¿se acuerdan? No, es que yo voy a volver un poco atrás, entonces no sé si... bueno, lo que pasa es que da un poco la sensación cuando uno escucha de que, y efectivamente es así, o sea, hay una diferencia entre la percepción respecto a la delincuencia y efectivamente las tasas y las encuestas de victimización muestran que las tasas han ido bajando. Ahora, yo no pondría sobre la mesa, y me dio la sensación que la nota ponía un poco ese tono, respecto a que aquí no está pasando nada, porque yo creo que eso es tener poco respeto frente a las personas que sí están sufriendo y están siendo víctimas de delitos. Y hay que decirlo, todavía son 1 de cada 3 chilenos, según las encuestas, 35% que están sufriendo hechos de violencia. Y también hay una tasa de revictimización, o sea, personas que sufren 1, 2 o 3 delitos, que también es 1 de cada 3. Entonces,
decir de que esto está todo solucionado y que somos un país súper tranquilo y de que aquí no hay ningún problema, creo que no se condice con lo que la gente siente y especialmente con lo que siente la gente más pobre y más desposeída, porque los índices de miedo son mucho más altos en las poblaciones en donde está la gente con menos capacidad quizás de protegerse privadamente. Entonces yo creo que decir que está todo bien es decir no tenemos que hacer nada. Y yo creo que incluso el subsecretario estaría de acuerdo conmigo en decir de que esto no es así. De hecho, en Santiago las tasas o sea, lo que muestran las encuestas es que los actos de violencia o los actos son mucho más altos en Santiago que en otras partes del país. Entonces, en ese sentido y la encuesta CEP nos muestra que durante todo el periodo del gobierno de la presidenta Bachelet, la preocupación de la ciudadanía, la seguridad ciudadana, está en el primer lugar. Entonces, yo creo que hay que responder a esa preocupación de la ciudadanía con racionalidad, está bien, mirando las cifras bien, pero hacer como que aquí no pasa nada y que la verdad es que esta preocupación de la ciudadanía vale nada, creo que nos podría llevar a un camino que no es el correcto. ¿Sabes qué? Mira, yo creo que aquí hay varias cosas involucradas más allá de las cifras. Aquí hay imágenes, representaciones. Mira, yo en primer lugar detecto en el discurso conservador de derecha una utopía, que es la utopía de una sociedad libre de delincuencia. Y francamente, yo creo que aquí es donde personalmente echo de menos actos más bien de pedagogía, en el sentido en que hay ciertos fenómenos sociales, como por ejemplo la delincuencia, como por ejemplo la contaminación ambiental y así sucesivamente, que literalmente no tienen solución. Eso no significa que no se pueda hacer nada. Eso significa que a lo que deben apuntar las políticas públicas de un Estado es a administrar y a controlar el fenómeno. Y de ese punto de vista, yo noto una gran diferencia en el discurso progre, si lo queremos poner así, versus el discurso conservador. Ahora, yo reconozco también de que efectivamente aquí hay una especie de trauma histórico por parte del progresismo respecto a los temas de seguridad ciudadana. Por dos razones, no solamente por una, por dos. En primer lugar, por razones locales, históricas, propias nuestras, que Felipe lo mencionó bien, y es de que el mundo progresista de izquierda sufrió en carne propia la violencia represiva desatada de una dictadura, y eso desgraciadamente queda en la memoria, y queda en la memoria de personas que hoy día todavía están vivas. Por lo tanto, ese es un dato a considerar. Pero yo quiero agregar otro elemento que es un elemento más universal. Los temas de seguridad ciudadana son temas efectivamente que forman parte del registro discursivo conservador en todas partes del mundo. Hay un gran libro, dicho de paso, de Hirschman sobre eso, que está muy bien hecho y yo concuerdo plenamente con lo que dice Óscar, ¿cómo no reconocer de que la vida es un bien primario y de que la integridad corporal, psicológica y la de los bienes también son bienes primarios? Ninguna duda al respecto. Pero efectivamente el discurso conservador, lo que Hirschman llama la retórica conservadora de la inseguridad, está tan incrustado en las culturas de Occidente que es algo que es muy difícil de hacerse cargo en términos políticos. Ahora, yo además quiero introducir un elemento más que tiene que ver con casi con sentidos comunes. Yo estoy muy lejos de ser un especialista en materia de seguridad ciudadana, de frentón el tema ni siquiera me interesa académicamente, me interesa como ciudadano eventualmente, pero no como académico, pero sí puedo decir algo, es decir, francamente, no solamente hay un problema con la medición de delitos en función de tiempo, ya sea en segundos o minutos, por razones de población. Hay un problema que nos enseña bien la sociología, y es de que los delitos y los tipos de delitos no se distribuyen homogéneamente en la sociedad. Hay ciertos delitos que están muy focalizados en ciertos grupos sociales. Por lo tanto, bajo la categoría general de inseguridad ciudadana o de delincuencia, estamos englobando una serie de fenómenos que finalmente a todo el mundo no le afecta. Por lo tanto, aquí es donde uno realmente debe hacer una contribución finalmente al bien común, y es introducir un toque de moderación en la discusión, y a mí francamente a esta altura me da lata, espina cada vez que lo escucho, porque es un discurso muy represivo, y además yo quiero agregar, y además me permito concluir con algo, ojo con este cuento de introducir una lógica represiva en materia de administración y control de la delincuencia, porque, yo se lo he escuchado ya a varios abogados ligados al tema, podemos terminar en sociedades con penas tan pesadas que podemos terminar generando literalmente muertos en vida. Bueno, no solo eso, además cuando uno observa
lo que está ocurriendo en diferentes países, la metodología para tratar el tema de la delincuencia. Primero, con seriedad, segundo, con estabilidad de política pública y tercero, con integralidad. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es enfrentar el fenómeno en sus causas y en sus efectos, a través de la prevención social. Si hoy día tenemos nosotros estadísticas que nos permiten señalar quiénes son los potenciales victimarios y quiénes son las potenciales víctimas. En consecuencia, hoy día estamos focalizando las diferentes políticas públicas del gobierno en eso. Sabemos que en el segmento juvenil, con escasa capacidad de inserción laboral o deserción escolar, está el foco de mayor riesgo. Entonces estamos focalizando a través del programa Bicentenario empleabilidad, a través de educación, reinserción escolar para los sectores escolares. O sea, en definitiva estamos atacando las causas muchas veces que son las originales de hechos de violencia. Y a partir del tema de la rehabilitación, no sacamos nada con tener tremendas penas si no somos capaces de rehabilitar. Porque lo que estamos haciendo cuando metemos a alguien en la cárcel por 5, por 10 años, que muchas veces gente se merece eso y mucho más, lo que tenemos es que ser capaces de rehabilitarlo. Porque esa persona, cuando está el tiempo dentro de la cárcel, se le rompen sus redes sociales. Y cuando sale, no hay nadie que lo ayude. ¿A quién recurre? A sus compañeros de celda. Y probablemente se transforma en reincidente. Por eso estamos trabajando en prevención, en control firme, para aumentar el costo del delito, pero también en rehabilitación. A propósito de la prevención, ahora la otra cara de la moneda, a propósito de este discurso de la mano dura. Yo creo que el discurso de la mano dura, solo ese discurso, tiene varios defectos que yo creo que son más o menos obvios y se han plasmado en algunas de las cuestiones que ha planteado el subsecretario. Primero, porque ataca el síntoma y no necesariamente la enfermedad. Cuando una persona tiene mucha fiebre... Cuando tú hablas de mano dura, ¿te refieres a lo que decía, al nombre apellido Alberto Espina? Sí, a la teoría de la represión como casi única solución al problema delictual. Cuando una persona está enferma y tiene mucha fiebre, lo más urgente es bajársela. Pero para que el enfermo sane hay que atacar a las causas. Segundo, yo creo que este discurso de la mano dura en Chile tiene un doble estándar tremendo y más de alguna vez lo hemos conversado, porque hay mano dura para ciertos tipos de delitos que generalmente afectan un cierto tipo de personas y para otros probablemente tenemos reglas que son mucho más condescendientes y permisivas, como los delitos de cuello corbata, como dicen los abogados. Pero hay un tercer punto que es particularmente complejo, que detrás de este discurso de la mano dura hay un aspecto psicológico que tiene que ver con una suerte de clasismo, de pensar que la sociedad se divide entre la gente decente y los delincuentes. Entonces siempre pensamos el discurso de la mano dura como si esto le fuera a pasar a otros. Pero cuando nos pasa a nosotros, por alguna casualidad de la vida, es ahí donde pegamos el grito en el cielo sobre la represión, la injusticia, la arbitrariedad. Yo recuerdo un caso hace varios años atrás de la familia Zamorano Jones, que se pegó el grito en el cielo porque uno de sus hijos fue incomunicado por la jueza. Y la familia manifestó que esto era un acto de arbitrariedad, probablemente lo era, pero ese tipo de facultades se aplican respecto a un conjunto de ciudadanos anónimos que no existen, que no aparecen en la televisión día tras día por múltiples otros delitos. Entonces hay como una percepción de que las políticas públicas en materia de represión son para los delincuentes como si los tuviéramos ubicados y circunscritos en algún lugar. Elena, yo quería preguntarles también, Alfredo habla de una cosa de que es una utopía, de alguna manera, de los sectores conservadores, este fin de la delincuencia. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Lo que pasa es que yo creo que una de las, y Óscar en el fondo apuntó hacia allá, una de las primeras o la primera tarea del Estado es garantizar la seguridad. Y el subsecretario lo dijo, o sea, la libertad siempre va acompañada, o sea, que nosotros podamos ser libres y que podamos caminar por la calle con libertad. Eso significa que el Estado nos tiene que garantizar esa seguridad, porque si no yo tendría que andar con un arma por la calle para poder defenderme de los demás. Que yo pueda andar libre por la calle significa que hay alguien que me está cuidando respecto a lo que me puedan hacer los demás. Entonces, esa es una tarea que el Estado tiene que hacer. Obviamente, si vivimos en sociedad, siempre va a haber un grado de delitos y por lo tanto, porque si es que no hubiese ese grado de delito, entonces no necesitaríamos el Estado, ¿te fijas? Entonces, obviamente siempre va a haber No para eso, claro. Está bien, no para eso en todo caso. Entonces, claro, para otras cosas. Entonces, no exageremos esto de reducir el Estado. Claro. Que la mano invisible, en fin. Sí, bueno. Eso fue un lapsus, está bien. O quizás no tanto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente siempre va a haber cierta cantidad de delitos. A donde apuntaba yo
es que decir de que en Chile el nivel de delitos es tal que nos podemos echar para atrás y que la verdad es que hay que ponerle puros paños fríos y que por lo tanto el Estado no tiene que hacer nada, yo creo que eso también es peligroso. Sí. ¿Ya? Porque al final... Pero yo Lorena, que hay gente, en las palabras de Alfredo uno puede también adivinar que hay cierta resignación de que hay que tratar de controlar, pero que este es más o menos el nivel de delito que una sociedad tiene. Además, yo quiero terminar con la argumentación, porque acá... Por una parte, si es que uno esto lo infla demasiado, esto puede ser malo, pero por otra parte, si uno pone demasiado paño frío, también puede ser malo, porque aquí se dan también signos, o sea, el sistema político reacciona frente a peticiones de la sociedad y a signos de la sociedad. Entonces, acá el sistema político tiene que reaccionar frente a una sociedad que insistentemente considera la seguridad ciudadana como el primer punto de preocupación y donde todavía hay muchas personas que son víctimas de delitos y víctimas de delitos que son graves. Y en eso, aquí Pirincho decía, el tema del clasismo en todo esto, de verdad, yo lo vuelvo a repetir, las personas que tienen más miedo son las personas que viven en poblaciones, son las personas que tienen menos de hecho, yo quiero aterrizar un poco en el tema justamente de la evaluación de las políticas al respecto del gobierno. Veíamos en la nota, es decir, el año 2006 un 3,8 le pone a la gente. En la última encuesta... No, la nota decía 3,8 libertad y desarrollo, no la gente. Cuidado. Bueno, la encuesta Libertad y Desarrollo. Que no es lo mismo. Bueno, en la encuesta Libertad y Desarrollo. También otra encuesta hablaba que un 68% de los ciudadanos evalúa mal o muy mal la lucha de la delincuencia del gobierno. Es decir, de alguna manera también, acá hay un tema, y se lo pregunto a Óscar también, de cuál es la evaluación que se está haciendo, de cuán eficientes están siendo finalmente los planes de gobierno, cuando uno ve, por ejemplo, que, no sé, se ha duplicado, triplicado el presupuesto designado a seguridad ciudadana en los últimos 10 años. Bueno, yo por de pronto yo quería partir, digamos, diciendo que en esta utopía conservadora de la seguridad, es una utopía que yo la considero absolutamente válida y no solamente como aporte del pensamiento conservador o del espíritu conservador, bienvenido, digamos, una concepción que busca y vela por los bienes primarios de la persona humana. En consecuencia, digamos, yo creo que eso es patrimonio universal, yo creo que hoy día es parte del humanismo democrático. Las democracias velan por los bienes básicos de las personas. Entonces yo no lo llamaría conservador, Alfredo, digamos, yo lo llamaría como una posición básica de las personas que vivimos en democracia en relación a ciertos bienes que nos son fundamentales, porque sin vida, sin integridad corporal, sin la posesión tranquila de los bienes, no hay paz social y no hay posibilidad de concordia, es decir, se derivan muchos efectos de aquí. El problema está en los medios, Oscar. Entonces, el asunto se va exactamente, ahí iba yo, en que nadie, primero, se podría proponer, digamos, que hubiese cero delincuencia, como nadie se podría proponer, por ejemplo, que hubiese cero probidad, porque la corrupción siempre va a existir donde hay organización política y hay bienes públicos, digamos, que puedan ser privatizados por malos agentes públicos, cosa que suele ocurrir, ¿verdad? Y que gracias a Dios no ocurre a gran escala en Chile, etc. En consecuencia, digamos, yo creo que el ideal de cero delito no existe, pero sí existe, ¿verdad?, el ideal de cero tolerancia, como se hizo en Nueva York, por ejemplo, y a mí me tocó vivir en 2 periodos en Nueva York en que había mucha delincuencia, había un temor tremendo en la ciudad, tú no podías salir después de las 10, 11 de la noche a la calle, digamos, incluso en el centro de la misma ciudad de Manhattan, y hoy día te puedes pasear tranquilamente y no pasa nada, y hay una sensación de seguridad formidable. Sí, pero es una cuestión de los... Y es una cuestión, ¿verdad? Es una cuestión de medios bien aplicados. Sí. Entonces, aterricemos, digamos, nuestra realidad. Yo considero, digamos, que se ha hecho un esfuerzo y yo creo que Harboe, ¿cómo te llamas? Harboe. Es libanés. Digamos, yo aplaudo la gestión de su secretario, me parece que ha sido bastante notable y diferenciada respecto a personas que estaban a cargo de este asunto anterior a él. Sí. Puesto que verdaderamente la concertación ha dado muestras de debilidad, por las razones que se quiera, digamos, porque la izquierda tiene un complejo frente a aquello, por la represión, digamos, de la dictadura, por lo que se quiera, no ha sido clara la política, digamos, de represión al crimen, digámoslo así, a la violencia, al peligro, digamos, de que se pierda la vida y la integridad corporal. Entonces, digamos, creo, sin embargo, de que no existen medios suficientes para evaluar las políticas.
Yo creo, digamos, que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que debe tener unos 60, 80 proyectos, ¿verdad? Quizás más, ¿verdad? Metas, 126 metas. Pero transformados en proyectos, ¿no? Por ejemplo, distintas medidas, en el fondo. Son metas. Sí. Bueno, esas metas significan políticas y esas políticas significan acciones. Es decir, ¿cuántas de ellas han sido evaluadas? Que ese principalmente quiero poner ese punto sobre la mesa. Y allí yo veo una duda. Yo, Claro. por ejemplo, estuve tratando de investigar justamente para poder conversar racionalmente con el subsecretario, con cierto nivel, digamos, y no pude encontrar nada. No hay cero transparencia a ese respecto. Es lo que o cero alegan muchas evaluación. instituciones. Es lo que alegan muchas instituciones. Subsecretario, ¿hay evaluación o no la hay? Sí, a ver, un par de cosas. Primero, para despejar una duda. Jamás ha sido nuestra intención, y yo creo que ningún panelista, señalar que aquí está todo estupendo, todo regio, no hay problema. Al contrario, tenemos un problema, como todas las sociedades del mundo, tenemos niveles de delincuencia. Lo importante es controlarlo y focalizarlo. Dos, también es importante dejar sentado, desde el año 1987, periodo gobierno militar, desde aquella época que la principal preocupación ciudadana en las encuestas es la delincuencia o el problema del desempleo. Y se van alternando, históricamente. Tercer lugar, históricamente también las encuestas han señalado que falta mano más firme, porque es el discurso que más vende, digamos. Pero en el punto de vista práctico, si uno quiere hacer una evolución seria, real, lo que tiene que hacer es implementar políticas integrales de corto, mediano y largo plazo. Y en este sentido señalo lo siguiente. Desde que se implementó la reforma procesal penal, el año 2003, a la fecha, ha aumentado un 32,8 el número de presos. Para decirlo de otra forma, voy a ir más atrás. El año 1990, en este país había 21.000 presos. El año 2008 tenemos 47.000 presos. ¿Hemos reducido los niveles de victimización? Sí. ¿En esa proporción? No. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces el sistema? Que no es suficiente la pena de cárcel, que tenemos que hacer estrategias más inteligentes. Fíjate que el jueves pasado, de esta semana, recién estuve con investigadores del Grupo Milenio, matemáticos con los cuales estamos diseñando un modelo predictivo delictual, la matemática aplicada con expertos internacionales y nacionales. Y en materia de evaluación, fíjate que contrario a lo que aparece, como en términos generales que en los países desarrollados hay grandes sistemas de evaluación de modelos preventivos, nosotros le pedimos a la Universidad Católica, a la Facultad de Sociología de la Universidad Católica, que nos investigaran en el internacional. Ya hay muy pocos sistemas de evaluación de modelos preventivos, dada la particularidad de las políticas públicas en los países. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Contratamos a la Facultad de Sociología, nos diseñó un modelo de evaluación preventivo, estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo y con la Flaxo para evaluar. ¿Y qué es lo que tenemos ¿Eso hoy quiere día? decir, subsecretario, que no se han evaluado realmente los proyectos? Así es, la evaluación, por ejemplo, el plan cuadrante, la dirección de presupuesto, contrató un panel de expertos y se evaluó. La Comuna Segura parece que ahí hay problemas. Y no salió muy bien. No, el Comuna Segura, cuidado, nosotros le estábamos exigiendo un programa preventivo de resultados operativos policiales. Son cosas distintas. Entonces, ¿qué le ocurrió? Sí, lo que pasa es que hay mucha plata de por medio, subsecretario, y por eso un sistema va necesitando los recursos invertidos. Evaluaciones para ver cómo se invirtieron los recursos. Quédese tranquila. Los recursos invertidos están dando resultados. Cuando tenemos hoy día que el indicador internacional, serio, responsable para medir la evolución del delito en la encuesta de victimización, mídame por la reducción de la delincuencia. Y la delincuencia hoy día medida nos dice, señores, vamos bajando las tasas de victimización. Esa es la principal preocupación de la ciudadanía. Señora, aprovechando que estamos en periodo preelectoral, pero el candidato ¿tú podrías decir cómo ha bajado 2000, 2006, 2007? El año 2003, la encuesta de victimización nos señaló que el 43% de los hogares había sido victimizado. El año 2005, 38,3%. El año 2006, 38,4%. Y el año 2007, 34,8%. Hemos tenido una baja. Sí, encima hay otra encuesta que dice que el 2007 subió 7,2 el número de denuncias. Es súper difícil. Es que no, es que eso es muy importante porque usted es conductor de televisión, mire. ¿Y eso qué eso es muy importante, no por la influencia, por la influencia que tiene, mire. ¿Usted conductor de televisión no, le voy a mostrar, al contrario, le voy a mostrar un gráfico. Es muy importante, fíjese en este gráfico. Este gráfico nos muestra, el gráfico de barras, son las denuncias. Si usted observa, Australia e Inglaterra tienen más denuncias del delito de robo con fuerza que Chile. Y la curva es la victimización. Ellos tienen mucho más denuncia, pero menos delito. Nosotros tenemos más delito. ¿Qué es lo que significa esto? Que mientras más se incrementen las denuncias,
más confianza en el sistema y menos cifra negra tenemos. ¿Tú estás de acuerdo con esa interpretación, Nena? Bueno, esa es la cifra negra de la que se reían en la nota. Ese es el punto, mira. Que también hay que tener cuidado con eso. El tiempo. No. Se estaban riendo de la cifra negra que calculaba Paz Exacto, Ciudadana, sí. que es la diferencia entre lo que dice aquí el subsecretario. Porque O sea, hay que tener ocurre? cuidado también, medios de comunicación, no irse para el otro lado, digamos, porque en el fondo hay efectivamente una cifra negra que tiene que ver con esa diferencia que dice el subsecretario. Y es por eso que durante tanto tiempo se insistió que era importante tener una encuesta de victimización, porque efectivamente el tema de estarlo midiendo por denuncia es un mecanismo. Claro. Cuando te bajan las denuncias y te sube la victimización, tienes una cifra negra más grande. Y por lo tanto, tienes un problema también más grande. Ahora, yéndonos a las estrategias, subsecretario, más allá de la baja, yo la verdad es que me la leí completa y a mí también me pareció de que tiene muchas metas, tiene muchos programas, tiene muchas cosas y me leí también la evaluación que ustedes hicieron. Aquí, que la bajamos de internet y por lo tanto yo sí creo que se está tratando de hacer y yo creo que es súper importante que sea súper transparente y que se haga cada vez más información, cosa en la que se insistió durante mucho tiempo. Ahora, a mí de verdad me da la sensación, por lo que miré, es que se está avanzando mucho en cobertura de muchas cosas. Se aumentan mucho los planes, se crece en cantidad de comunas, se crece en cantidad de carabineros, pero no me da la sensación que esto esté ligado a metas específicas, a cumplimientos específicos y a evaluaciones específicas. Y eso da la sensación que se puede perder muy fuerte cuando uno tiene muchas cosas muy diversas y no tiene, por lo tanto, la capacidad de medir todas estas cosas que son tan diversas y donde se amplían planes que no están siendo realmente evaluados. O sea, en el fondo, aumentar la cobertura de cosas que no están 100% evaluadas. ¿Me permites una pregunta adicional sobre eso? Mira, el otro día yo escuchaba en la radio a Estenio Beitelman, de la Fundación Paz Ciudadana, y dijo una cuestión que me llamó la atención, porque me suscitó, sí, me hizo clic, y tiene que ver con lo siguiente. Da la impresión, y tú lo decías, Felipe, de que aquí el presupuesto en materia de seguridad pública se ha prácticamente triplicado, si mal no recuerdo la cifra que tuviste. 66% ha crecido entre el 2000 y el 2007. Ya. Eso es considerable. Da la impresión, y aquí termino con una pregunta, escuchando a Beitelman decía de que da la impresión de que hay como una preaceptación en la sociedad, hay una preaceptación social de que hay que gastar cada vez más en seguridad pública. No así en el resto de los programas sociales. Espera, y la pregunta es lo siguiente. Yo me pregunto, primero, el problema creo que me parece válido. Y en segundo lugar, y tiene que ver con esto de las evaluaciones, porque entre otras cosas me parece válido en tanto que este incremento del presupuesto justamente no va acompañado por evaluaciones ni ex ante ni ex post de resultados. Por lo tanto, la pregunta es, y esto es una pregunta casi de economistas, llegado a un cierto nivel de gasto, los economistas hablan de que hay un cierto rendimiento decreciente. Hay un momento dado en que ya no se saca mucho más de seguir invirtiendo, porque ya se llegó prácticamente al pic del rendimiento relacionado a volumen de inversión. Me pregunto si ya no estamos cerca de eso y no habría eventualmente que transitar, y ahí yo estoy de acuerdo, digamos, transitar a evaluaciones ya mucho más exigentes de lo que se está haciendo. O sea, yo creo que nosotros tenemos que seguir avanzando e ir mejorando cada día más la eficacia del uso de recursos públicos. Eso es clave. Y lo que estamos haciendo hoy día, efectivamente hay un conjunto de metas que son de cobertura, otras que son de resultado y algunas metas intermedias. Lo que tenemos que ir es sentando una política de Estado. Por eso yo he planteado permanentemente la necesidad de establecer acuerdos, digamos, políticos de largo plazo. Si nadie va a derrotar la delincuencia en 1, en 2, en 3 años, no se va a derrotar la delincuencia. ¿No debiéramos avanzar en algunas cosas antes en la evaluación que en la cobertura? Bueno, lo que estamos haciendo hoy día es avanzar en la evaluación. Pero ¿qué le ocurre también? Hay ciertas necesidades. Por ejemplo, en este país, si bien había esfuerzos muy importantes de diferentes servicios en materia de atención de las víctimas, no había una oferta coordinada. Y lo que hicimos nosotros fue que creamos una red de asistencia a víctimas. Juntamos toda la oferta pública y dijimos, ¿sabe qué? Le vamos a dar atención a las víctimas de la delincuencia. Y creamos nuestro centro de atención de víctimas. Y cuando uno atiende a la gente y además le hace consulta respecto de satisfacción del uso del sistema, más del 80% se declara satisfecho. Gente que ha sufrido, ha sido víctima de un delito. Entonces, tenemos que seguir avanzando en esta materia. La incorporación de la matemática aplicada a esto, la incorporación de la ciencia, de investigadores internacionales que estamos trayendo.
nos está permitiendo hoy día ir mejorando los sistemas de evaluación, pero también obteniendo resultados. La gente en su casa quiere resultados. Y ahora que se acercan las elecciones, un mensaje para la señora dueña de casa. El candidato que le diga que va a eliminar la delincuencia le está mintiendo. Lo que hay que hacer es trabajar todos juntos en esta materia. A ver, su secretario, estamos en el tiempo para despedirlo. Quiero preguntarle, ¿es cierto que ustedes no han cumplido como Subsecretaría del Interior con uno de los compromisos de esta Estrategia Nacional de Seguridad Pública que es ir al Congreso y dar una cuenta pública de los avances? Nosotros mandamos, cada 6 meses, ¿me escuchan? Cada 6 meses nosotros mandamos la información y después pedimos audiencia para que nos reciba la comisión para exponer. No nos han dado audiencia, pero la información está... ¿ustedes la han pedido y no les han dado? La información está entregada. Y para que toda la gente sepa, cuenta pública año 2007, publicada en internet, entregada a todos los sectores, sería todo el año. Un poquitito más de numeritos. Y además, digital, le mandamos la estrategia 2.0 2008. Ya, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Estado Nacional. Nos vamos a la pausa. A la vuelta de la pausa vamos a tener otro entrevistado. Vamos a estar con Marcelo Schilling aquí en Estado Nacional. Pero antes, un archivo nacional a propósito de esta sociedad de Chile con un satélite francés. Quisimos recordar el bochornoso, chascarriento intento del satélite Chambona de la conquista de Chile del espacio, Fasat Alfa, recuérdenlo. En 1959, Chile comienza oficialmente su sueño aeroespacial con la instalación de estaciones de monitoreo satelital en Antofagasta. Desde entonces, fecas cristalizadas de insectos para curar el mal de Chagas y chinitas que hacen de las suyas en órbita han marcado esta larga odisea. Pero cómo olvidar ese orgullo de nuestra ingeniería llamado Fasat Alfa, un sofisticado satélite de fabricación chilena que acaparó las miradas de todo un país y el entusiasmo del ministro de Defensa de la época que ya soñaba con colonizar Marte. Toda la prensa nacional siguió las alternativas de lo que estaba sucediendo allí. Aquí tenemos un ejemplo de lo que puede hacer, ¿cierto? Un programa de largo plazo llevado a cabo con mucho profesionalismo, con mucha técnica. El relato desde Rusia mantenía la atención de todos. Aquí son las 5:34 minutos de mi reloj. El lanzamiento debiera haberse producido ya. Eventualmente lo habrían suspendido. En este momento vemos que el cohete... Decepción en algunos rostros, pero no abatimiento, porque se sabía que técnicamente era la mejor opción suspender el lanzamiento si había alguna sombra de duda sobre el éxito de la misión. Y el champán se tuvo que dejar para otra ocasión. Un retraso que simplemente hará saborear aún con más ganas el brindis del éxito cuando el Fasat Alfa navegue en el espacio. Gran decepción reinaba anoche en Los Cerrillos cuando se conoció la segunda postergación del lanzamiento del Fasat Alfa. Luego, cuando ya casi se apagaban las luces, volvió la alegría. Al saberse que cerca de las 3 de la mañana, por fin, el cohete Ciclón sería lanzado al espacio llevando al Fasat Alfa y al Sich-1 de Ucrania. Lógica, alegría y también celebración. La incertidumbre nuevamente llegó al saberse extraoficialmente que la separación de ambos satélites enviados al espacio no se había producido. Hasta el momento los dos siguen unidos en la órbita y, como ironiza la prensa rusa, el pequeño satélite chileno sobre el jumbo ucraniano parece una mosca sobre una vaca. Estamos presentando Estado Nacional con el auspicio de Universidad de Santiago de Chile. ¿Y a su esposo le gusta la casa? Un antiguo subterráneo escondía un macabro secreto. No sabían lo que allí sucedía. Para muchos, la muerte es un adiós definitivo, pero las evidencias señalan que es posible que algunas almas luchen por querer quedarse.
¿El subterráneo? Un relato emocionante de un hijo que se fue pero que aún está ahí. Hoy 22 horas en TVN, el día menos pensado. TVN, Mejor TV, el canal de los Juegos Olímpicos. No te cases con cualquiera, cásate con la mejor. Solo en ISAPRE Colmena Golden Cross encontrarás los mejores planes de salud y un servicio excepcional. Colmena Golden Cross, excelencia en salud. Todo empezó cuando publiqué las nuevas páginas amarillas de La Gran Guía. Por mi aviso, la gente empezó a reconocerme y a llamarme. Nunca más supe lo que era pasar inadvertido. Aunque no todo es fantástico, ¿eh? Déjeme trabajar, por favor. Pero La Gran Guía sí es fantástica. Más eficiente, más beneficios y el sitio de internet más visitado, amarillas.com. No te quedes fuera, apúrate. Próximo cierre 2008 de las nuevas páginas amarillas. La Gran Guía. Un salto. Un centímetro. Un movimiento. Un segundo. Uno. Número mágico, capaz de realizar sueños. Visa, la tarjeta número 1 del mundo y la única aceptada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. ¿Quieres estudiar? Viña del Mar Valparaíso, más vida universitaria. Bueno, ya estamos de vuelta ya en nuestro segundo bloque de Estado Nacional y saludamos a nuestro segundo invitado de hoy. Estamos junto al secretario general del Partido Socialista, flamante diputado, don Marcelo Schilling. ¿Cómo está, Marcelo? Muy bien. Bienvenido a Estado Nacional. A ver, Gracias. ¿usted sospechaba que su nominación como diputado iba a generar cierto rechazo en algunos sectores, tanto del Partido Socialista como de otros militantes de la Concertación? La impresión que yo tengo es que los medios han exagerado el rechazo porque esta designación fue hecha por la Comisión Política del Partido Socialista, que tiene 27 miembros, estuvieron 26 presentes, 21 se manifestaron a favor de que yo reemplazara a Juan Bustos, 5 se abstuvieron. Y el día que fui a jurar a la Cámara, bueno, fui recibido con muchas muestras de cariño y efusividad por la inmensa mayoría de los diputados de la Concertación, no solo del Partido Socialista, pero los medios muestran las imágenes que Pero hubo algunos rechazos personalizados muy fuertes. Sí, Y eso no, lo vamos a ver justamente como claro. no me enteré de ello, así que sería ¿No bueno se enteró verlo. de ello? No, Por no la soy prensa. tan Vamos a ver interesado alguno. ¿Y en vio la- lo que dijo, por ejemplo, René Alinco del PPD? No. Vamos a verlo entonces a continuación, un poco para conocer también al nuevo diputado Marcelo Schilling y también para ver todas las reacciones que se provocaron con esta designación por parte del Partido Socialista. Resultado de la votación: 45 votos a favor, ninguna abstención, ningún voto en contra. Con alegría en el Congreso se sellaba el destino de los parlamentarios designados. Una historia que parecía quedar en el olvido, pero que ahora renace, nada más y nada menos que en el PS. El sentido fallecimiento de Juan Bustos dejó un escaño disponible en la Cámara de Diputados, y que tal como dice la ley, las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido. Entonces, la Comisión Política, por 26 votos a favor y 5 abstenciones. Perdón, no le escuché bien. ¿qué dije yo? 26. 21 a 5. La Comisión Política ha resuelto que esa responsabilidad recaiga en el actual secretario general del Partido Socialista, compañero Marcelo Schilling. Juan Bustos, el mismo hombre que en 1996
defendiera a Chilling cuando fue procesado por obstrucción a la justicia en el caso Guzmán, Él me defendió en algunos momentos difíciles. ahora le deja su puesto. Reemplazarla en estas circunstancias no es fácil. Una gran responsabilidad para quien fuera la cabeza de la oficina. No de esa oficina, sino que del Consejo de Seguridad Pública, organismo que lideró en los 90 y que luchó por desarticular a grupos subversivos que ponían en jaque la institucionalidad. También cumplió con un rol de diplomático. Yo no le pedí a Lagos ser embajador en Francia. Y tuvo un acercamiento con las regiones. Hice subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo. Pero que nunca ha postulado a un cargo de elección popular. Si he estado en alguna parte es porque las cosas han resultado así. Bueno, y ahora resulta que Chilling es uno de los 120 diputados de nuestro país, cosa que molestó y bastante a ciertos sectores. No nos parece que se designe al reemplazante de un diputado, de un senador, entre cuatro paredes. Yo no habría aceptado un cargo así, a mí me daría vergüenza entrar por la ventana a un parlamento. Bueno, esas personas no debiesen estar entonces sentadas donde están sentadas. El Partido Socialista no es un regimiento y cuando hay un partido democrático obviamente pueden haber visiones diferentes. Y así fue nomás, hasta que llegó el juramento en la Cámara. Señor Marcelo Chilling Rodríguez, ¿juráis o prometéis guardar la Constitución política, desempeñar fiel y legalmente el cargo que os ha confiado la nación? Quedáis incorporados de esta forma a la sala de diputados. Un momento que quedará en la memoria del nuevo diputado, al igual que el caluroso recibimiento de sus compañeros. Algunos se fueron y otros se quedaron. Como dijo el presidente Chávez, hay olor a azufre. Y yo digo, aquí en este hemiciclo ya se está sintiendo el olor a azufre. Dulce bienvenida. Y si a esto le sumamos que Chilling llega a frenar el ataque de los díscolos socialistas, algo hostil será el ambiente que tendrá que enfrentar el ahora nuevo diputado. Bueno, eso es lo que se dijo, pues, diputado. Lo dijo Marco Enrique, lo dijo Tucapel Jiménez, también lo dijo el diputado Alinco. Lo del azufre se refería específicamente a lo que fue su recordado paso por la oficina. ¿A eso se refería o no? ¿Piensa usted? No soy experto en demonología. No sé a qué huele el diablo. Ya, pero básicamente cuando uno escucha eso de alguna manera, ese rechazo que generan personas como Marco Enrique, ¿a qué se debe? ¿A temas internos del Partido Socialista o, vuelvo a reiterar la pregunta, a todo lo que implicó para muchos socialistas lo que fue el trabajo de la oficina en su momento en el gobierno de Elwin? Sí, mire, cuando retornó la democracia, uno de los déficits de los gobiernos de la concertación, particularmente del presidente Elwin, es que partimos del supuesto de que el fenómeno de la violencia política y los grupos armados se iba a extinguir por sí mismo, por el hecho del retorno de la libertad y la democracia. Desgraciadamente no ocurrió así, hubo atentados, muertes, secuestros, y llegó un momento en que esto se volvió amenazante para la transición, porque las fuerzas que querían llevar la historia de vuelta a la dictadura iban a encontrar en esto el pretexto perfecto. La democracia es incapaz de mantener el orden y la seguridad, lo que estaban conversando en el momento anterior. Y la concertación tenía que demostrar de que no era así. Y bueno, se nos pidió un grupo de personas, entre las cuales estuve yo. La verdad que no éramos expertos en temas de seguridad, sí teníamos cierta idea política de las cosas, algo de sentido común, algunos tenían formación de abogado. Y bueno, resolvimos el tema en alrededor de 1 año y medio y de manera, quiero decirle, impecable. No hubo violación a los derechos humanos, no hubo cercenamiento de las libertades y garantías individuales, no hubo ningún tipo de restricción a la prensa para informar sobre todos estos sucesos. Y bueno, hoy día el resultado está a la vista. Chile vive en paz, la gente puede emprender, los jóvenes salen a esparcirse los días viernes, sábado, domingo, ahora sí, creo sin que embargo, también los jueves. hay gente, diputado, que lo considero traidor justamente por los mecanismos que se utilizaron en esa oficina, por la delación compensada, por algunos delatores que terminaron mal sus días. Entonces, en ese sentido, mire, también hay... Muy respetable su opinión, pero yo nunca compartí la lucha armada. Y es cierto que en mi juventud, a los 21 años, fui parte del GAP de Allende, de la seguridad de Allende, pero ese era un grupo de carácter defensivo del presidente Allende y de la estabilidad de la Constitución que se iba a ver afectada con la muerte del mismo. Intentos hubo. El más exitoso de todos fue el del 11 de septiembre del 73. De modo que a mí no me afecta, yo no he traicionado mis ideas.
Yo siempre he creído que el socialismo y la democracia son una sola cosa, no puede existir el uno sin el otro, y quienes creen en eso, estos otros caminos están en su derecho, pero entonces no vayan al Parlamento, porque ese no es el lugar de las armas, ni de la insurrección, ni de la violencia. Sí, lo que pasa es que los que lo tildaron en su momento de traidor no fueron gente que estaba fuera del Parlamento, sino que era gente que estaba, al interior del Partido Socialista. Bueno, yo hice una tarea que me fue solicitada por el presidente Erwin a través de sus ministros, me fue solicitada por el Partido Socialista, y bueno, yo no estoy en política para marcar el paso ni adquirir galones y escalar posiciones. Estoy por un convencimiento desde mi juventud de que esta sociedad no marcha de lo mejor y que me gustaría cambiarla para que la gente sea más feliz, más igual y más libre. A ver, ¿ustedes están de acuerdo con lo que ha dicho él y que también lo ha dicho durante esta semana, que la gran mayoría de los chilenos viven en paz gracias al trabajo de esta oficina durante el gobierno de Elwin? ¿O también aquí hay un cuestionamiento, también desde la perspectiva histórica, de los métodos que utilizó esa oficina, que es básicamente cuando uno entiende cuáles son los argumentos en contra de lo que pasó en ese momento y de cómo se desbarataron a los movimientos subversivos? Mira, yo en lo personal, yo reconozco que cuando Marcelo fue director de la oficina, a mí me produjo, como secretario solamente. Secretario, una cosa Ni así. siquiera secretario ejecutivo. Ya, secretario. Secretario. Yo reconozco que a mí, como dicen los lolos, me dio cosa. Me dio nervio. Pero además... ¿Quién era el jefe entonces, perdón? El PETA, ¿no? Fernández. El presidente del Consejo era Mario Fernández, Sí. el vicepresidente Jorge Burgo y Jorge yo el Burgo secretario. y- A ver. Un tremendo regimiento. Claro. A ver, el punto es... lo que pasa es que hoy día es distinto verlo con la perspectiva del tiempo y haber tenido una reacción más emotiva al momento. Y a mí, personalmente, en ese momento a mí no me gustó ese cuento. Pero debo decir de que pasado el tiempo, y el tiempo cuando transcurre otorga paz a los espíritus, como dicen algunos autores, yo debo reconocer de que eso fue una función muy valiente que hizo Marcelo, y además creo que definitivamente y democráticamente necesaria. Entre otras cosas por los argumentos que dio el propio Oscar en el primer bloque, Por el tema por del esta derecho cosa a de la la seguridad. seguridad de los bienes primarios. Es decir, si uno lo reconoce en la seguridad ciudadana, no puedes tú hacer un distingo. ¿Y por qué no te gustó en esa época? ¿Cuál No, fue? porque, bueno, eso no me gustó porque la dictadura estaba a la vuelta de la esquina, digamos. ¿Y eso se parecía a la dictadura? No. Lo que pasa es que tiene que ver con que mucha gente de izquierda, hacía no tanto tiempo, estuvo en una postura de lucha insurreccional en contra de la dictadura, y la escasez del tiempo en donde Marcelo interviene como secretario de la oficina y el momento en el cual había aún lucha armada por parte de dirigentes políticos que se reconvirtieron incluso en democracia y que hoy día ocupan roles protagónicos, bueno, ese gap, que es muy chico, explica finalmente el carácter polémico de la nominación. Ahora, yo esto lo quiero vincular primero con los bienes primarios, que creo que es el argumento que definitivamente dirime esta situación. Independientemente de que hubo delación compensada o no, debo decir que a mí el cuento ese no me gusta, pero da lo mismo, porque el punto es que el tema se dirimió. Pero yo lo vinculo con otra cosa. Cuando uno observa gobiernos socialistas en Europa, que también tuvieron que enfrentar, o gobiernos de izquierda, que también tuvieron que enfrentar terrorismo, España con ETA, Francia con Acción Directa, o Italia con las Brigadas Rojas, ahí la mano no tembló. No tembló. Por lo tanto, si uno realmente lleva hasta las últimas consecuencias la defensa de la democracia, me parece que el argumento es poderoso, muy, muy poderoso. Y distinta es la discusión si la denominación de Marcelo como diputado se hizo entre cuatro paredes, otra discusión que la vamos a abordar, Sí, vamos a más hablar adelante. luego Pero porque nos quedan 18 minutos. respecto a la historia personal de Marcelo en relación a la famosa oficina, creo que finalmente la historia, y lo voy a decir muy sinceramente, creo que la historia lo absolvió. Lo absolvió. En mi opinión sí, por las razones poderosas que que arguimos acá Oscar y yo, porque si no sería una contradicción fatal empezar a decir, en realidad no, digamos. Ya. El tiempo avanza y vamos de inmediato a justamente la frase que acaba de decir Alfredo Ñañán respecto a la designación de Marcelo Schilling como diputado.
La sensación aquí ha habido que mucha gente del Partido Socialista ha hablado de que Escalona pasó la aplanadora, de que la maquinaria Escalona, de que finalmente hubo presión incluso en el tema de la nominación para el presidente de la Cámara de Diputados, de que esto se decidió entre cuatro paredes. Sin embargo, esta fue una votación al interior de la Comisión Política del Partido Socialista. ¿Cómo lo ven ustedes? Fue una votación y tiene que ver con el sistema constitucionalmente establecido. Mira, no hay ninguna receta en el mundo que solucione completamente el tema de las vacantes. En algunos países se genera elección, en otros asumen los compañeros de lista o los suplentes, en el caso que eso exista, y con la modificación del año 2005 nuestra Constitución toca en este caso, en Chile, que elija el partido. Y digo que ninguna solución es correcta porque, por ejemplo, tiene sentido hacer una elección cuando hay un periodo de vacancia muy corta a puertas de la próxima elección. ¿Qué hubiera pasado si don Juan Bustos hubiera muerto en esta misma fecha el próximo año, por ejemplo? O la subrogancia, ¿tiene sentido o es completamente representativo que subrogue una persona incluso cuando no es del mismo partido? El caso más evidente lo vimos en Chile, cuando el presidente Frey era senador, asumió con la presidencia y la señora Mariana Carrera fue senadora de la República casi 4 años representando a la circunscripción Santiago Oriente, que tiene más de 1000 electores. Y así sucesivamente, incluso esta designación de partido también tiene algunos problemas. Por de pronto que nos resuelve el tema de los independientes, donde existe un vacío legal en Chile. Ahora, sin embargo, yo creo que esto ha instalado una cuestión que varias veces hemos conversado aquí, y es que la decisión de los electores cuando votan por una persona, cuánto pesa el hecho de su filiación política o cuánto pesa el hecho que sea una persona carismática, inteligente o con liderazgo. Yo soy de los que cree que nuestra cultura política sigue pesando mucho la afiliación política, por lo tanto, esta medida que tiene sus peros me parece relativamente razonable, más todavía cuando se trata de algo excepcional. No es que se estén generando vacantes en la Cámara de Diputados cada 5 minutos. Creo que esta es la quinta, cuarto, quinta. Yo estoy de acuerdo contigo, esto tiene que ver con cómo estamos viendo en la democracia chilena a quién le pertenece el escaño, o sea, el asiento en el Parlamento. ¿Le pertenece al partido? ¿Le pertenece a la coalición? Porque antes nuestro mecanismo era que le pertenecía a la coalición, porque el que después era el compañero de lista. Entonces, ahora le pertenece al partido. Caso Guzmán. Y claro, que lo reemplazó Botero. Entonces, y Jorge Lavandero. Entonces, ¿qué es lo que en este caso lo que está diciendo nuestro ordenamiento institucional es que le pertenece al partido? Ahora, a mí me parece interesante analizar lo que pasa dentro del Partido Socialista a la luz de lo que está sucediendo en la concertación en este momento. Yo creo que lo que se trató acá, estoy haciendo un análisis del actuar de Camilo Escalona, es que él intentó buscar a alguien que definitivamente no vaya a ser díscolo. Porque en este momento, para el gobierno, tener un díscolo es muy complicado. Entonces, yo creo que aquí se hizo el trabajo necesario, o el convencimiento, o el poder que finalmente tiene Escalona dentro del Partido Socialista, pero yo creo que acá lo que se buscó es tratar de ordenar el Parlamento, el Congreso. Sí. Se lo voy a preguntar a Marcelo Schilling, ¿se siente capaz un poco? Porque se ha dicho mucho que usted podría venir a ordenar un poco a los díscolos, una arremetida antidíscolo. ¿Se siente capaz de eso, no? Por lo menos de no ser un voto díscolo. Es que ustedes han dicho muchas cosas, pero yo quiero recordarles que la Constitución y la ley estableció que hay 2 puertas de entrada al Parlamento. Uno es la elección popular, por la cual está sentada la mayoría de los actuales parlamentarios, y la otra es el sistema de reemplazo que está fijado. No, si nadie dice, obviamente esto es lo que establece la Constitución, eso nadie lo ha cuestionado. Bueno, si alguien se dice demócrata, lo primero es respetar el Estado de Derecho y las reglas del juego, porque si no, no hay manera de que nos entendamos. Sí, pero también es legítimo discutir si la gente, bien, uno no siente que es legítimo el mecanismo constitucional. Propongamos cambios, entonces. ¿Usted lo cambiaría? Sí, siempre que hagamos un cambio general del sistema político que ya está haciendo agua por todos lados. Pero además yo quiero recordarle lo siguiente. En la elección interna del Partido Socialista que se acaba de realizar en abril, la lista nuestra, es decir, Escalona, Solari, yo mismo y otros, obtuvo el 59% de los votos. La lista de la minoría llamada Grandes Alamedas obtuvo el 27%. O sea, nosotros somos más que el doble que la lista que nos sigue. Y en segundo lugar, en la comisión política, de 27 miembros, asistiendo 26, 21 votaron a favor de que yo reemplazara a Juan, y 5 se abstuvieron, ni siquiera levantaron una candidatura alternativa. Entonces, yo creo que esta polémica tiene mucho artificial para ganar puntos en otros asuntos que se van a dirimir el próximo año. Pero eso, invítenme a conversarlos después, a ver cómo se va a resolver la cuestión parlamentaria. Sin embargo, aquí se está conversando también de un estilo de Escalona, y se lo hablo a Alfredo también, de hacer valer esa mayoría, de integrar a la disidencia o no, de verdad.
Ustedes son todos cientistas políticos, gente súper informada. Norberto Bobbio hacía una definición muy simple de lo que es la democracia y decía: la democracia es el gobierno de la mayoría, el derecho de la minoría a existir y eventualmente en igualdad de condiciones a convertirse en mayoría. Pero la que gobierna es la mayoría. O sea, ser mayoría hoy día se ha convertido en política en un pecado. Yo lo encuentro completamente desquiciado, fuera de todo sentido. Aquí entonces habría que hacer elecciones para perderlas. Porque si las gana, queda mal. O sea, ya el mundo completamente al revés. En otro lado. Ahora,